Hace 65 millones de años, el mundo gobernado por los dinosaurios sufrió una catástrofe cósmica, aniquilando el reino del Tiranosaurio Rex. Los huesos del último de los reyes de los dinosaurios han permanecido ocultos durante 65 millones de años. Con la llegada del siglo XX, los científicos pacientemente comenzaron a encontrar los primeros fragmentos en las planicies baldías del occidente norteamericano. Su altura llegaba a más de 5 metros. De la cabeza a la cola medía 12 metros. Actualmente los huesos del Tiranosaurio Rex nos permiten conocer a la mayor máquina carnívora del mundo prehistórico. La mejor de las guías. La guía del Tiranosaurio Rex. El Tiranosaurio Rex se ha convertido en el más famoso de los dinosaurios, la máxima expresión del salvajismo y el poder. Para paleontólogos como Phil Currier, quien ha hurgado entre los terrenos de las planicies baldías de Norteamérica en busca del verdadero Tiranosaurio Rex, un encuentro cercano es una ocasión rara y emocionante. Lo que ha permitido que los restos del tiranosaurio se conserven en esta parte del mundo es que estaban viviendo en tierras bajas costeras, por lo que hay enormes cantidades de sedimento provenientes de las montañas occidentales que en esa época se estaban elevando. De manera que habían grandes ríos fluyendo a través de las tierras bajas costeras. Si el cuerpo del tiranosaurio hubiera caído en el agua, entonces tendría una gran posibilidad de ser enterrado entero. Y con respecto a la preservación de un animal tan grande, uno de los factores más importantes es que sean enterrados rápidamente. Hasta ahora han sido encontrados 17 esqueletos de tiranosaurio, todos ellos provenientes de la región que se extiende desde el estado de Wyoming hasta los estados de Alberta y Saskatchewan en el Canadá. Con certeza creemos que vivió en el área que va desde el Océano Ártico hasta el Golfo de México. Solo han sido desenterrados 17 esqueletos de los varios millones de especímenes que una vez vivieron y murieron. Tan solo un puñado de pistas que nos guían hacia la solución de los misterios de esta feroz y esquiva bestia.
Hasta 1902 se desconocía la existencia del rey de los dinosaurios. Fue en ese año cuando un muchacho que antes había trabajado en las granjas de Kansas, llamado Barnum Brown, descubrió los restos mientras buscaba dinosaurios para el Museo de Historia Natural de los Estados Unidos. De regreso al museo en Nueva York, el jefe de Brown, Henry Fairfield Osborn, estaba ansioso por presentarle al mundo el animal que él mismo llamó Tyrannosaurio Rex. Mientras los huesos eran preparados, Osborn y Brown utilizaron modelos a escala para reproducir una visión dinámica del tirano de los lagartos, vivo. Sin embargo, 2 toneladas de huesos no podían ser instaladas en forma que se pareciera a una bestia de gran agilidad y con una apariencia muy cercana a la de las aves, tal como lo vieron Osborn y Brown. Cambiaron su diseño por una pose erguida mucho más estática, la cual ahora sabemos que no era la correcta. Esta pose marcó la manera como durante más de 50 años vimos al tiranosaurio. La revelación de la imagen del tiranosaurio en 1915 causó sensación en el público. Las edades transcurren. Con ellas, los reptiles crecen a un tamaño monstruoso. El tiranosaurio erguido se convirtió en la estrella de las películas de terror, iniciando toda una nueva era de los dinosaurios. «80 años después en Montana, la paciente búsqueda del verdadero tiranosaurio, iniciada por Barnum Brown, aún sigue su curso. Bill Gatzka y su equipo están desenterrando los primeros fragmentos de lo que él cree que es un esqueleto nuevo de gran importancia. Este fue el primer pedazo de hueso que recogí en este lugar. Este es el extremo distal de la fíbula del hueso más pequeño de la pierna. Así que se coloca de esta manera dentro del talón del animal y en muchos aspectos es un hueso muy interesante. Primero que todo, ¿ves esta médula de hierro que se encuentra en la mitad? Los huesos de los dinosaurios carnívoros son huecos. Este fue el primer indicio que me decía que aquí había algo verdaderamente interesante. No llevábamos aquí siquiera 10 minutos cuando Sean, quien es el líder del grupo, encontró esto. Es un diente de tiranosaurio. Se le ha desgastado el esmalte. Sin embargo, aún tiene las rugosidades en las cuales hubieran estado los cálculos que se adhieren al esmalte. De manera que con estas 2 piezas sabíamos que teníamos un tiranosaurio. Sin embargo, los huesos fosilizados no son los únicos restos que pueden aclararnos la forma de vida de un animal. Hay muchas otras claves que pueden resolver las dudas sobre algunos detalles cruciales. Mi preocupación es el mundo del tiranosaurio. ¿Cuáles eran sus plantas? ¿Qué clase de vegetación rozaba su cuerpo mientras acechaba a su presa? Lo que sucedió es que las plantas floridas aparecieron temprano en el período Cretácico, y para la época del tiranosaurio Rex, ya dominaban los ecosistemas del mundo. Lo que ven son parientes de hoja ancha, del laurel y la canela, parientes doble lobuladas de las magnolias, parientes del sicomoro moderno, parientes del olmo moderno. En la época del tiranosaurio Rex, aún habían algunas coníferas, el ciprés calvo y sus parientes, así que el aspecto del lugar era muy similar al de la Florida o el sur del estado de Georgia, donde tienes árboles relativamente pequeños, de 9 a 12 o 15 metros de altura, con troncos de menos de 30 centímetros de diámetro. Para la época en que el tiranosaurio vivía en Norteamérica, la mayoría de las familias de plantas y animales ya habían aparecido sobre la faz de la Tierra. Consecuentemente, el mundo en que vivía el tiranosaurio tal vez no fue tan extraño como creemos. De hecho, actualmente casi que podemos ir a algunas partes del mundo y ver allí aún vivos a los representantes de animales y plantas de aquella época. Y debía haber cocodrilos, tortugas, lagartos, serpientes y todos esos animales. Actualmente lucirían muy familiares para nosotros. La diferencia es que los animales más grandes, que actualmente son los grandes mamíferos, en ese entonces habrían sido los dinosaurios. Al igual que en la actualidad, los animales herbívoros son más numerosos que los carnívoros. Hace millones de años los dinosaurios herbívoros eran más numerosos que los carnívoros.
Phil Currier dirige a un equipo de científicos que excava una manada de edmontosaurios, dinosaurios herbívoros con un pico parecido al del pato. Dinosaurios como este tal vez hayan sido la cena favorita del tiranosaurio. Tenemos cerca de 65 dientes de tiranosaurio, unos cuantos terópodos pequeños, así como también muchos huesos con marcas causadas por los dientes. ¿Habrá material suficiente relativo a los edmontosaurios como para indicarnos que esta era una manada de ellos? Hay por lo menos 8 especímenes de edmontosaurios grandes. Tenemos evidencia de algunos animales de tamaño más reducido basados en algunos de los huesos de las extremidades inferiores. Poseemos adultos de mayor edad junto con individuos más pequeños, lo que me indica que tal vez en esta zona hallemos una manada. Mantos de huesos como este son un buen indicio que muchas de las especies que servían de presa a los tiranosaurios rex de hecho eran animales que se agrupaban en manadas. Estos animales se agrupaban en manadas probablemente debido a que debían movilizarse de una región a otra a medida que los recursos alimenticios cambiaban durante el transcurso del año. Yo sospecho que el tiranosaurio seguía a estas manadas y que los individuos jóvenes y los más viejos que se alejaban demasiado de las manadas constituían las presas más probables para los tiranosaurios, y estos son los animales que ellos activamente cazaban. Los descubrimientos del último siglo han hecho que el tiranosaurio rex se convierta en una de las más famosas y temidas criaturas de la naturaleza. Pero ¿cómo fue la evolución de este feroz gigante? ¿Cuál es su lugar en la historia de la vida en la Tierra? Actualmente sabemos que los antepasados de los tiranosaurios pueden ser identificados hasta llegar a una pequeña criatura cuyo cráneo cabe en la palma de la mano. Este es el Eoraptor, también conocido como el ladrón del amanecer. Es el más antiguo y el primero de los dinosaurios predadores que se ha conocido por medio de los registros de fósiles. Y tiene algunas de las adaptaciones básicas que poseen todos los dinosaurios predadores y que desembocarían a lo largo de 150 millones de años de evolución en algo parecido al tiranosaurio que tenemos detrás de mí. El cráneo muestra algunas de las características clásicas de los dinosaurios predadores. Una de esas características tiene que ver con el maxilar inferior. En la mitad de este hay una articulación que le permitía al mismo doblarse, una articulación flexible que tenía como objetivo apretar alrededor de la presa viva que tuviera atrapada en la boca. Y esta clase de maxilar inferior también se presenta en los tiranosaurios. Se presenta en todos los otros dinosaurios predadores que conocemos. En el registro de fósiles, el Eoraptor es el primero en presentar esta adaptación. And Eoraptor is the first to show that adaptation in the fossil record. La evolución de este diseño corporal, que ya había sido ensayado en los Eoraptors, fue continuado por muchos dinosaurios. Aún las aves de la actualidad, las cuales se piensa que son dinosaurios que han sufrido modificaciones, también deben mucho de su diseño a sus antepasados de colas largas. Pero ¿cómo evolucionó el tiranosaurio para aumentar del tamaño de un perrito a convertirse en un gigante de 12 metros? Durante décadas, muchos científicos creyeron que su procedencia debía estar relacionada con los otros predadores gigantes, como este alosaurio, el último en la línea de los dinosaurios aún mucho más grandes y feroces como jamás se haya visto. Esta es la hipótesis de los supercarnosaurios. Parecía obvia, pero estaba equivocada. Anteriormente teníamos puntos de vista muy simples acerca de cómo los diferentes grupos de dinosaurios carnívoros estaban relacionados entre sí. Sin embargo, en los últimos años, a medida que hemos descubierto más y más acerca de la anatomía de estos animales, las opiniones han ido cambiando. Anteriormente se consideró al tiranosaurio como un carnosaurio, es decir, perteneciente al grupo de los grandes dinosaurios carnívoros, y que por su tamaño estaba relacionado con animales como el alosaurio. Sin embargo, en los últimos años comenzamos a mirar más de cerca la anatomía. Encontramos que habían muchas cosas acerca del tiranosaurio que no encajaban en aquella imagen. Un ejemplo es la pata, y si observamos este tercer dedo estirado, el cual verdaderamente corresponde a las características que hemos visto en muchos de los otros dinosaurios del Cretácico tardío, solo que todos son dinosaurios pequeños. No se trata de estos grandes carnívoros a los que todos estamos familiarizados, animales como el alosaurio.
Mirando su pata y otras tantas características del esqueleto, hemos comprendido que de hecho los tiranosaurios son dinosaurios carnívoros de pequeño tamaño que han crecido demasiado y que para nada están relacionados con los otros grandes dinosaurios carnívoros. El trabajo de detectives de la anatomía puede fácilmente identificar a los dinosaurios, con los cuales el tiranosaurio no está relacionado. Sin embargo, encontrar los rastros de su árbol genealógico es mucho más difícil. Una gran distancia en el registro de fósiles antecede la repentina aparición del primero de los antepasados de gran tamaño del tiranosaurio. Sin embargo, recientemente a 1200 metros en las montañas de Alberta, en el Canadá, se han encontrado algunas de las pistas perdidas, regadas durante millones de años en una playa prehistórica congelada en el tiempo. El más rico de todos los sitios de huellas de dinosaurios en todo el Canadá se encuentra en una mina de carbón en Grand Cache, en el estado de Alberta. En estas piedras de 100 millones de años de antigüedad hemos encontrado evidencia de dinosaurios con armaduras, dinosaurios carnívoros y grandes dinosaurios herbívoros. Las huellas están desplegadas, formando pistas o caminos, y van a través del costado de este enorme acantilado que en una época debió ser una planicie de lodo al borde del mar. El aspecto importante de este sitio es lo relacionado con la antigüedad. En esta parte del mundo no tenemos ningún sitio donde hayan restos de huesos de hace 100 millones de años. De manera que tenemos que adivinar un poco al tratar de identificar a los dinosaurios. Y yo estoy completamente seguro que estas no son huellas de tiranosaurio. Por el contrario, sus largos y delgados dedos me sugieren que fueron hechas por un coelurosaurio gigante. Y actualmente creemos que el coelurosaurio gigante tal vez sea el antepasado del tiranosaurio rex. El coleurosaurio constituyó un momento clave en la evolución del tiranosaurio rex. A diferencia de otros predadores contemporáneos de menor tamaño, este en el momento de matar a sus víctimas prefería utilizar sus mandíbulas en vez de sus extremidades delanteras. Esta adaptación abriría el camino para ascenso del tiranosaurio con su singular apariencia. El primero en la familia de los tiranosaurios, el llamado alectrosaurio, es un animal largo y delgado con las extremidades delanteras relativamente largas. Para la época de la evolución del albertosaurio, su cabeza era mucho más grande y sus extremidades delanteras más cortas. Es cierto que había muchas especies de tiranosaurio. Actualmente conocemos más de una docena de especies. El más antiguo registro fósil del albertosaurio tiene cerca de 80 millones de años. Este animal, por sus características exteriores, no es tan diferente del tiranosaurio rex. Pero cuando analizas características específicas, te das cuenta que es más antiguo que el tiranosaurio rex. Pero ¿cuál era el pariente más cercano del tiranosaurio? Las opiniones se dividen entre dos candidatos. Uno de ellos, originario de Norteamérica, conocido como el daspletosaurio, y el otro, originario de Asia, conocido como el tarbosaurio. El rompecabezas de los antepasados puede tardar mucho tiempo en resolverse, pero una tendencia aparece con claridad. A medida que evolucionó la familia del tiranosaurio, no solo crecieron en tamaño, sino que también cambiaron para manejar el aumento del mismo. Si te quieres convertir en un animal de gran tamaño, es necesario que hagas un buen número de cambios. Esto es particularmente cierto cuando hablamos de animales como los dinosaurios carnívoros de gran tamaño, puesto que esencialmente eran balancines. Eran animales en los cuales la parte delantera del cuerpo estaba balanceada por la cola sobre un punto de apoyo que se encontraba en la cadera. Ahora, en el caso del tiranosaurio, a medida que creció, la cabeza se fue haciendo desproporcionadamente grande, y su tamaño se debía a que debía acoger a todos esos grandes dientes que le daban una apariencia feroz. Como consecuencia de esto, observamos muchas especializaciones del tiranosaurio que tienen como propósito llevar el peso del cuerpo por delante de la cadera.
El cráneo es largo y pesado, sin embargo, la verdad es que muchos de los huesos son huecos. El cuello ha sido reencorvado mucho más que los primeros dinosaurios carnívoros, simplemente debido a que al hacer esto podía llevar la cabeza hacia atrás cerca a la cadera y también desplazar el centro de gravedad mucho más hacia atrás. Finalmente, y probablemente es muy notorio que si observas las extremidades delanteras del tiranosaurio, se han reducido de tamaño al extremo. Dependían de su cabeza para realizar la cacería. Las extremidades podrían ser reducidas y con esto vendrían grandes ahorros en el peso de la parte delantera del cuerpo. Y esa es una más de las adaptaciones que realizó el tiranosaurio. Desde que hace 80 años se ensambló el primer esqueleto de tiranosaurio, la mayoría de la gente había asumido que el rey de los dinosaurios debió haber sido una bestia lenta y adormecida. Sin embargo, esa opinión está cambiando. Desde este punto de vista, uno comprende cuán enorme es realmente el tiranosaurio. De hecho, este animal es tan grande y tan masivo que durante mucho tiempo mucha gente pensó que debía ser un animal de lentos movimientos. Sin embargo, en los últimos años hemos estado observando más de cerca la anatomía de la pata posterior de estos dinosaurios y lo que encontramos no fue necesariamente lo que esperábamos hallar. Las proporciones relativas de los huesos individuales de las patas de los tiranosaurios nos da una idea de lo rápidos que pudieron haber sido estos animales. Ahora bien, en animales veloces como el avestruz, el hueso superior de la pata es relativamente corto comparado con los huesos inferiores de la pierna. En el tiranosaurio vemos el mismo patrón. Los huesos inferiores son tan largos o más largos que los huesos superiores. Esta tendencia continúa, de hecho, hasta la garra, o lo que sería en un ser humano la planta del pie. Esta unidad también es muy larga. En general, si observamos las características de la pata posterior del tiranosaurio, creo que no queda duda que a pesar de su gran tamaño, este era un animal que estaba hecho para la velocidad. Y era un animal que de hecho podía correr más rápido que cualquiera de las presas potenciales de su mundo. Sin embargo, Jack Horner ha estudiado las mismas evidencias y ha llegado a una conclusión opuesta. Él está convencido que el tiranosaurio era un caminante, no un corredor. Si observamos los huesos de la pata de un dinosaurio carnívoro llamado Trudon, lo que vemos es que el hueso del muslo y el hueso de la espinilla tienen longitudes diferentes. Vemos que el hueso del muslo es más corto que el hueso de la espinilla. Esto mismo sucede con el resto de los no relacionados con los tiranosaurios. Vemos lo mismo en los avestruces. Vemos lo mismo en los emús y ñandúes y demás aves corredoras. Los animales que corren rápido deben tener el hueso del muslo corto y el hueso de la espinilla más largo. La característica más primitiva es la de correr. Quiere decir esto que el camino de la evolución se dirige hacia la adaptación de las patas para caminar, puesto que no hay dinosaurios adaptados para caminar antes de llegar a los tiranosaurios. Si observamos el hueso del muslo y el hueso de la espinilla de los tiranosaurios, son del mismo tamaño, o el hueso del muslo es ligeramente más largo que el hueso de la espinilla. Estas son características adecuadas para caminar. Pero las altas planicies del estado de Nuevo México tal vez nos brinden evidencia más directa acerca de exactamente cuán rápido se movía el tiranosaurio. Martin Lucklin ha seguido los rastros de las huellas fosilizadas a través de toda Norteamérica. Ha visto y catalogado miles de ellas. Sin embargo, una de estas huellas recibe un tratamiento especial. Es tan singular que su ubicación se mantiene celosamente en secreto. Nos encontramos en una zona de alta seguridad en terrenos del estado de Nuevo México. Este terreno enrejado contiene a una singular y extraordinaria huella fosilizada. Es la única huella de tiranosaurio en todo el mundo. La huella probablemente fue hecha no muy lejos de algún río en el lodo, y luego se llenó cuando subió el nivel del río y sus aguas cubrieron con una capa de arena esta zona mucho más pisoteada.
Este es el molde que fue rellenado por la arena, ahora convertido en piedra arenisca. Esta huella tiene unos 90 centímetros. Tiene 60 centímetros de ancho y tiene casi 30 centímetros de profundidad. Fue hecha por un animal que probablemente pesaba cerca de 5 toneladas. Se encuentra empotrada en un bloque de piedra que tiene cerca de 2 metros con 70 centímetros de largo. En todo ese espacio no hay una segunda huella, lo cual quiere decir que la distancia mínima recorrida por cada zancada es de 2 metros con 70 centímetros. Y si calculamos la velocidad de este animal, probablemente se estaba moviendo a algo así como 11 kilómetros por hora, lo cual significa una velocidad como de paso rápido. Sería como un trote en términos humanos. Los movimientos de las aves modernas también pueden darnos pistas sobre cómo se movían los dinosaurios. Jim Farlow estudia a los emus australianos y sus similaridades con el tiranosaurio. Sería lindo saber qué clase de animal era el tiranosaurio. Sin embargo, es un inconveniente el que se haya extinguido. Y si quieres tener una idea de cómo se movía, de cómo debía haber sido cuando estaba vivo, es muy útil observar a los animales modernos, que nos brindan una aproximación a algo parecido al tiranosaurio. Si observas cómo camina este emú, la forma como coloca cada pie delante del otro, es un caminante de zancadas. No salta como un canguro. Y si observas cómo levanta sus patas, te das cuenta que es lo más cercano que tenemos en el mundo moderno al caminar de un tiranosaurio. Esto es lo que me fascina de los emús. Pero los emús, al igual que las otras aves modernas que carecen de cola, tal vez no nos presenten el modelo más exacto. Otros científicos persiguen a un primo aún más distante. El animal que tengo aquí y la razón por la cual pienso que vale la pena invertir un buen tiempo en los cocodrilos es este, pues es un animal de agua salada, que ha mantenido muchas de las características que pensamos debió haber tenido en el antepasado de los dinosaurios. Sabemos que las aves y los cocodrilos son los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios, de forma que son el lugar más lógico en donde buscar información acerca del funcionamiento de los tiranosaurios. El músculo que he pasado mucho tiempo observando en este cocodrilo de agua salada se origina en la parte lateral de la cola. Como ven, tiene cola larga, pesada y musculosa. Por esta parte se encuentra un gran músculo que está conectado al hueso del muslo. En las aves modernas, el tamaño de la cola ha sido reducido. La mayoría de lo que forma la cola en las aves son plumas. Los rayos X prueban que la presencia o ausencia de la cola es un factor vital en el movimiento de un animal, ya sea este un ave, un cocodrilo o un dinosaurio. En los rayos X vemos que los cocodrilos y las aves tienen maneras muy diferentes de mover sus patas. La pregunta sería, ¿cuál de esos patrones podríamos aplicar cuando nos enfrentáramos a una especie como el tiranosaurio? En el tiranosaurio tenemos una singular mezcla de características. Una cola que se parece más a la que vemos en los cocodrilos y además posee extremidades inferiores parecidas a las de las aves, una rodilla, un tobillo, así como una pata parecida a la de las aves con una cadera similar a la de los cocodrilos. En el tiranosaurio Rex tendríamos una singular combinación de características funcionando en una forma que no se asemeja a ningún animal actualmente vivo. Los ejemplos que nos proporcionan las aves y reptiles modernos y unos cuantos y escasos fósiles sugieren que el tiranosaurio era un animal que ponía huevos y anidaba. Delante de mí tengo algunos huevos de dinosaurio provenientes de la China. Tienen forma alargada, más o menos la forma que debieron tener los huevos de tiranosaurio Rex. Para que tengan una idea, este es un huevo de gallina. Pero lo que es realmente emocionante y bastante extraño es este grupo de huevos de aquí, que han sido gravemente aplastados. En un embrión como el que se encuentra aquí recostado, podemos ver las cuencas de los ojos, el cráneo, la columna vertebral, la pelvis y la pierna trasera.
Este embrión tiene el tamaño aproximado al que esperaríamos tuviera un embrión de Tiranosaurio Rex. Podemos imaginar a este chiquillo saliendo del huevo escabulléndose hacia los matorrales o posiblemente si los padres cuidaban de ellos. Tal vez se haya escabullido para unirse a sus padres. Hace 65 millones de años la Tierra era gobernada por los dinosaurios, y estos a su vez gobernados por el Tiranosaurio Rex, un cazador lo suficientemente rápido, lo suficientemente grande y lo suficientemente poderoso como para atrapar y consumir a su presa. Sin embargo, un paleontólogo se atreve a sugerir que el tiranosaurio no era un predador, sino un animal de carroña, un gigantesco buitre merodeador. Actualmente hay una controversia en la cual tal vez yo sea el único que se está enfrentando a todos los otros paleontólogos, los cuales parecen estar del otro lado. Y tiene que ver con el hecho de si el tiranosaurio Rex era un animal de presa o de carroña. Debemos recordar que un predador es en realidad un cazador, y un animal de carroña es un animal que solo come animales ya muertos. Si exploramos la posibilidad de que el tiranosaurio Rex haya sido un animal de carroña, no nos gustaría que lo fuera. Preferiríamos imaginarlo como un animal de presa. Lleva el nombre del rey lagarto tirano. Un rey no puede ser un animal de carroña. Un cazador debería tener grandes ojos, tener una buena vista y si observamos el espacio que el cerebro ocupa en el cráneo, si observamos el mayor de los lóbulos de su cerebro, las aberturas más grandes en el cerebro están dedicadas al sentido del olfato. Y debido a que podemos ahuecar el espacio en el cual se encontraba el cerebro, podemos hacer un examen de escáner CAT, podemos hacerle muchas cosas, hasta podemos hacer un modelo que nos muestre cómo debió lucir el cerebro. Podemos ver que aquí se encuentra el lóbulo óptico. Es bastante pequeño. Y el lóbulo del olfato es esta gran cosa en la parte frontal del cerebro. Este es enorme. Esto quiere decir que el tiranosaurio tenía un buen sentido del olfato y un sentido de la vista no muy bueno. Esto no encaja en las características de un cazador. Estas son las características que poseen los animales de carroña. La teoría del tiranosaurio como animal de carroña es discutida por Phil Currie, un defensor a capa y espada del tiranosaurio, el cazador. El cráneo del tiranosaurio es bastante angosto en la región del hocico, lo cual permite a los ojos mirar hacia adelante, proporcionándole una visión estereoscópica. Además de eso, los oídos están localizados de tal manera que puedan localizar sonidos que provienen de lugares particularizados. La apariencia externa del oído no debió ser muy diferente de la de los otros dinosaurios carnívoros. Sin embargo, externamente han sucedido muchos cambios. Esto le da al tiranosaurio Rex una gran capacidad, es decir, que podía escuchar frecuencias de sonido mucho más bajas que las que escuchaba la mayoría de los dinosaurios. Debido a que los tiranosaurios debían cazar otros dinosaurios que producían sonidos de bajas frecuencias, los cambios en el oído les permitiría escuchar mejor a aquellos animales para poder cazarlos. El tamaño del tiranosaurio le proporcionaba muchas ventajas como animal de carroña. Entre más grande seas, más posibilidades tendrás de perseguir a un animal que haya cazado a otro. Hasta las extremidades superiores, el tiranosaurio no tiene nada con que atrapar. Y por ejemplo, nosotros somos bípedos, y sabemos que si vamos a atrapar a un pollo, no querríamos que nuestras manos quedaran atadas detrás de nosotros.
Todas las características nos sugieren que este tiranosaurio, y en general todos los tiranosaurios, eran animales de carroña. Si observamos las mandíbulas del tiranosaurio Rex, no nos quedaría ninguna duda de sus capacidades como predador. Estas mandíbulas están diseñadas para hacer un trabajo muy aterrador. Al igual que otros animales carnívoros, el tiranosaurio Rex posee dientes que están curvados hacia atrás y al mismo tiempo las puntas de los dientes se curvan hacia el centro de la boca. Lo que esto significa es que estos dientes están especializados de manera tal que la presa que se encuentre luchando por no quedar atrapada tenga como único camino de escape el interior de la garganta. Ahora, si nos desplazamos al interior de las mandíbulas, podemos ver que hay aditamentos musculares muy poderosos que vienen desde lo más alto hasta esta región. Y esto proporciona una masa muscular que llena toda esta región. Estos músculos permiten al animal cerrar sus mandíbulas sobre animales de gran tamaño y proporcionar rápidamente poderosas mordidas. Y no hubiera tenido ningún problema en partir por la mitad a un animal de mi tamaño de solo un mordisco. Podemos decir que el tiranosaurio básicamente tenía la boca llena de cuchillos para carne. Y si tienes la boca llena de cuchillos para carne, obviamente puedes comer carne. Sabemos que el tiranosaurio comía carne que se comía a otros dinosaurios porque de eso hay evidencia. Sin embargo, este es un pedazo de una fíbula, el hueso de la espinilla de un dinosaurio de pico de pato, y este hueso de espinilla tiene marcas de dientes por haber sido mordido por un tiranosaurio. Y lo que es realmente interesante es que tiene una marca de haber sido perforado. Y en esa marca de hecho se encuentra la punta de un hueso de tiranosaurio. Así que esto prueba absolutamente que los tiranosaurios comían carne, que se comían a otros dinosaurios. Pero no constituye evidencia de que el dinosaurio haya matado a este animal en particular. Sin embargo, el examen del forense Ken Carpenter proporciona evidencia contundente que demuestra que el tiranosaurio era un predador poderoso, aunque tal vez no siempre exitoso. He estado realizando un poco de trabajo detectivesco en este esqueleto. La mayoría centrado alrededor de la zona que fue mordida, esta parte cerca a la cola. Si observamos por aquí veremos que hace falta un pedazo de la columna vertebral. Además, aquí aparece una cavidad muy llamativa, y si colocamos sobre ella un diente de tiranosaurio, veremos que encaja muy bien en esa cavidad. Entonces lo más probable es que esta parte de las vértebras haya sido arrancada de un mordisco por un tiranosaurio rex que atacaba desde atrás a la derecha. Es interesante ver cómo hay un nuevo crecimiento del hueso alrededor de la columna vertebral, así como también alrededor de algunas marcas de la perforación a este lado, que indican que este animal sobrevivió al ataque. Y el único animal de la época con mandíbulas tan poderosas como para abrirse paso entre estos huesos debía haber sido el tiranosaurio rex. Y creo que esto demuestra que el tiranosaurio rex no era un animal de carroña sino predador. As some have thought.
Durante los últimos 100 años, las tierras baldías de Norteamérica gradualmente nos han dado las primeras pistas para la solución de uno de los grandes enigmas de la prehistoria, las evidencias acerca de cómo vivía el tiranosaurio Rex. Muchos científicos están actualmente convencidos de haber descubierto las razones de su muerte. Una delgada banda de sedimento marca el fin de la era de los dinosaurios y el comienzo de la era de los mamíferos, el límite entre dos eras geológicas. El límite entre el Cretácico y la era terciaria está muy bien definido por este afloramiento aquí en donde hemos estado cavando. Bien, el límite exacto se puede identificar gracias a esta delgadísima banda de lodo que fue colocada hace 60 millones de años. La hemos identificado en todas partes del mundo y nos cuenta acerca de un hecho específico que ocurrió en ese momento geológico. En el lodo se encontró un extraño mineral llamado iridio. Fue traído hasta aquí en un asteroide que se estrelló contra el planeta. ¿Pero acaso en realidad fue la causa de la extinción de los dinosaurios? Ciertamente sus efectos parecen haber sido devastadores. Las plantas fosilizadas por debajo del límite nos dicen que había selvas frondosas tanto en esta región como a través de las praderas que conocemos actualmente, tal como las conocemos actualmente antes del límite. Y justo antes del límite, en muchos de los sedimentos que hemos estudiado, tenemos al típico pantano de cipreses calvos, igual al que se encuentra en el sur de los Estados Unidos. Y por encima del límite ya no hay cipreses. No hay nada en esos restos por encima del límite que nos diga que siguieron existiendo los pantanos de cipreses. Habían desaparecido. Así que en este límite sucedió algo que fue muy dramático. Arrasó la selva. La vegetación que se sostenía en pie fue de alguna forma talada. ¿Acaso solamente esta catástrofe aniquiló al tiranosaurio? No hay fósiles en los sedimentos inmediatamente por debajo del límite, lo cual ha llevado a muchos a asegurar que los dinosaurios se habían extinguido mucho antes del impacto del asteroide. Sin embargo, una huella recién descubierta en Nuevo México parece indicar que los dinosaurios aún estaban ahí. Esta es la capa con las huellas de dinosaurios más jóvenes. Se encuentran a solo 37 centímetros por debajo de esta capa de iridio. Eso puede significar 1000 años o menos. Y lo que esto indica es que los dinosaurios de esta región que dejaron esas huellas vivieron hasta el último momento. No fueron muriendo lentamente durante miles de millones de años antes del evento KT. Vivieron hasta el último segundo. Si el tiranosaurio Rex estuvo aquí hasta el último momento, entonces fue testigo de uno de los eventos más devastadores que el mundo jamás haya visto. Un holocausto ambiental al cual ni siquiera el más fuerte de todos los dinosaurios pudo sobrevivir. Las tierras baldías han dejado escapar unos cuantos de sus secretos, pero aún permanecen muchas preguntas sin resolver. Ocultas en algún lugar entre estos cañones, yacen las pistas que nos ayudarán a conocer la feroz vida y la misteriosa muerte de la más poderosa criatura que jamás haya caminado sobre la Tierra.